Bienvenidos a una nueva inmersión en las fuentes. Hoy tenemos sobre la mesa un documento verdaderamente fascinante. Sí, desde luego. Se titula Ver con el corazón. Y bueno, la misión de este análisis detallado es explorar una tensión constante. Una que de hecho atraviesa prácticamente todas las decisiones que toma el ser humano. Exacto, esa batalla eterna entre la lógica pura, fría y calculadora frente a la intuición profunda. Y el material que vamos a utilizar para este análisis es un relato cautivador que bajo la apariencia de un cuento sencillo, pues esconde una profundidad filosófica tremenda. Totalmente. Y los protagonistas de nuestro texto son una pareja, bastante peculiar. Muy peculiar. Por un lado tenemos a Nasruddin. Que es una figura que encarna a la perfección esa sabiduría intuitiva, silenciosa, empática. Y por otro lado su compañero de viaje, que resulta ser un burro. Pero atención, porque en estas fuentes, este no es un burro cualquiera. Para nada. Resulta ser una mente puramente analítica, o sea, un campeón absoluto de la racionalidad, la métrica y los datos. Un auténtico analista de datos con pezuñas. Tal cual. Y la gran pregunta que flota sobre todas estas páginas, y que sirve un poco de gancho para nuestra exploración de hoy, es la siguiente. ¿Por qué a veces, incluso teniendo todos los datos posibles, los gráficos más precisos y las observaciones lógicas más rigurosas, se nos escapa por completo la verdad fundamental de una situación? Es una gran pregunta. Vale, vamos a desgranar esto. Porque el primer encuentro que relata el texto pone esta cuestión bajo un foco implacable. Es un punto de partida excelente para quienes buscan comprender cómo procesamos la información. Este contraste entre Nasruddin y el burro es, en el fondo, un reflejo de los dos hemisferios de la comprensión. Claro. Vivimos en una era donde el burro sería el empleado del mes en cualquier corporación. O el algoritmo perfecto, vamos. Eso es. Analiza, cuantifica, categoriza y, sobre todo, busca certezas irrefutables. Nasruddin, en cambio, representa una forma de conocimiento que la modernidad ha ido arrinconando sistemáticamente. Hablamos de una forma de procesar la realidad que no busca la certeza inmediata y medible, sino la comprensión profunda y relacional. Y ese choque de trenes entre la métrica y la empatía se ve de forma brillante en la primera anécdota. El documento narra cómo Nasruddin y el burro caminan por un mercado. Sí. Y se encuentran con un niño que está llorando desconsoladamente junto a una jaula. El niño explica que lleva un mes con su pájaro y que el animal nunca ha cantado. Su conclusión, y cito textualmente de la fuente, es: creo que está roto. Madre mía, roto. Nasruddin se acerca y observa la escena. El pájaro está completamente inmóvil, con las plumas muy apretadas, mirando fijamente a la pared. Y aquí es donde interviene nuestro burro analítico. Claro, hacer su trabajo. Exacto. Tras evaluar las evidencias físicas y el comportamiento, pues confirma el diagnóstico del niño con total seguridad. Está roto. Trata al ser vivo como si fuera un mecanismo defectuoso. Lo fascinante aquí es la elección específica de la palabra roto. Las máquinas se rompen, los seres vivos sufren. Qué gran distinción. El burro, al aplicar una lente estrictamente analítica y funcional, lo que hace es despojar al pájaro de su naturaleza viva. Para una mente que solo mide rendimientos, si algo no cumple su función operativa u observable, En este caso, un pájaro que no canta. simplemente se cataloga como una avería. Es una visión utilitarista llevada al extremo. O sea, donde el valor se define únicamente por el output visible. Pero, yo me pongo un momento en la piel del burro del niño. Desde un punto de vista puramente empírico, si compras algo para que cumpla una función y no la cumple, la conclusión lógica es que hay un fallo. El burro tiene razón en su marco de referencia, ¿no? Claro, bajo sus propias reglas sí. Por eso cuando Nasruddin interviene y dice «no está roto, está triste», el niño reacciona como reaccionaría cualquier persona educada en la pura lógica. Exigiendo pruebas. Le exige pruebas inmediatamente. Le lanza una ráfaga de preguntas en plan «¿cómo lo sabes? ¿Lo mediste? ¿Lo pesaste? ¿Preguntaste al veterinario?» Es la demanda constante de la evidencia empírica. Es una demanda completamente comprensible dentro de ese paradigma. Si uno solo confía en lo que se puede pesar y medir, cualquier afirmación fuera de esos parámetros suena a invención pura y dura. A magia. Eso es. Por eso la reacción de Nasruddin es tan disruptiva. Él no entra al debate dialéctico. No saca una tabla de Excel. Exactamente. Se sienta en el suelo junto a la jaula, guarda silencio, cierra los ojos y simplemente respira. Abandona la herramienta del intelecto y utiliza su presencia.
Al rato abre los ojos y concluye que el pájaro vivía junto a un río antes de estar cautivo. Y que lo que le pasa es que extraña el sonido del agua. Y claro, como es natural, el niño y el burro lo miran como si acabara de decir una locura absoluta. Totalmente. De hecho, el texto cuenta que más tarde, de camino a casa, el burro no puede contenerse. Le reclama a Nasruddin que no tienen ninguna prueba de la existencia de ese río. Le acusa de inventárselo. Lo acusa directamente de haber hablado sin saber. Y aquí es donde Nasruddin establece una de las diferencias conceptuales más vitales de todo el documento. Él admite con total tranquilidad que no tiene pruebas empíricas. No le importa no tenerlas. Cero. Pero le hace una corrección brutal al burro. Le dice, no, hablé desde adentro de saber. Son cosas distintas. Fíjate qué frase. A mí me parece fascinante, pero también resbaladizo. ¿Cuál es exactamente ese abismo entre hablar sin saber y hablar desde adentro de saber? Es una distinción crucial. Hablar sin saber es pura ignorancia, o especulación irresponsable, o simple arrogancia. Es inventar datos. Ya. Sin embargo, hablar desde adentro de saber implica una conexión que trasciende la recolección superficial de datos. Implica una sintonización empática tan afinada con la naturaleza del otro sujeto que la información llega por resonancia. Nasruddin no dedujo lo del río mediante un silogismo lógico. No usó la deducción. Lo percibió al permitir que la tristeza del pájaro resonara en su propio sistema. Las fuentes describen algo muy cómico aquí. El burro, ante esta respuesta que desafía toda lógica estructurada, frunce sus grandes orejas. Es una imagen buenísima. Es la imagen gráfica de la frustración que siente la mente estrictamente racional cuando choca contra el muro de lo intangible. Es como intentar medir la melancolía con un calibrador. Tal cual. La herramienta es sencillamente incorrecta para el material que se está manejando. Y este conflicto sobre las herramientas de medición escala a un nivel completamente distinto cuando el relato cambia de escenario. Exactamente. Porque el problema no es que el burro no sea inteligente, sino que se niega a cambiar de herramienta cuando el contexto lo requiere. Y el texto ilustra esto a la perfección en la siguiente interacción. Así es. Resulta que se encuentran en el camino a una tortuga que está caminando en círculos alrededor de una gran piedra. El burro se pone la bata de científico, por así decirlo, y empieza a analizar el patrón de movimiento. El documento recoge su análisis meticuloso. Dice, la he observado desde aquí, gira a la izquierda, luego a la derecha, no tiene patrón lógico. Datos puros. Su diagnóstico inmediato, basado en la falta de eficiencia del movimiento, es que está desorientada. Y además añade una capa de biología fría para justificar su falta de interés. Dice que es un reptil, que no tiene afectos complejos, fin de la historia. Caso cerrado por falta de datos relevantes. Si conectamos esto con una visión sociológica más amplia, el burro está ejecutando el mismo protocolo que domina el mundo contemporáneo. Absolutamente. Recopila datos de movimiento, izquierda, derecha, círculos. Busca un patrón algorítmico o un propósito productivo, y al no encontrar una lógica de eficiencia, concluye que el sujeto, la tortuga en este caso, está fallando o carece de sentido. Ya. Y además utiliza una categorización biológica estéril para negar cualquier posibilidad de una experiencia interna. Es el triunfo absoluto de la etiqueta sobre la realidad viva. Una vez que se etiqueta algo, se deja de observar verdaderamente. Pero espera, tengo que hacer aquí mi papel habitual. Como hombre pragmático, ¿no es peligroso esto de desechar el análisis? A ver. Si nos ponemos a sentir las cosas, en lugar de mirar los datos puros y duros, ¿no corremos el riesgo de tomar decisiones terribles y desinformadas en el mundo real? Si un ingeniero construye un puente basándose en lo que siente, en lugar de en la física, el puente se cae. Claro. Yo misma estoy de acuerdo con eso. Como abogada del rigor, reconozco que es una objeción fundamental. Y el texto no sugiere en ningún momento que la lógica sea inútil. Menos mal. El problema surge cuando la lógica se aplica a dominios donde es completamente ciega, como la experiencia interna de un ser vivo. No se trata de construir puentes con intuición. Obviamente. Se trata de entender que la empatía requiere abandonar la posición del observador externo aséptico. Y Nasruddin lo demuestra con su acción. Fíjate que no repudia al burro, simplemente muestra otra vía. Cierto. Porque lo que hace Nasruddin a continuación es insólito. Se baja del burro y camina despacio hacia la tortuga. Pero en lugar de observarla desde su altura humana, de pie, analizando desde arriba, se sienta en la tierra a su lado. Se pone a su nivel.
El documento lo relata diciendo que se sienta como si fuera él también una tortuga, como si el mundo se hubiera vuelto pequeño y de tierra húmeda. Tras sumergirse en ese microuniverso, concluye que la tortuga no está desorientada, sino que está esperando a alguien. ¿Y el burro? El burro lo tilda de absurdo, por supuesto, Lógicamente. pero la realidad le da un golpe en la cara a la lógica cuando, esa misma tarde, aparece una tortuga más pequeña y ambas se marchan juntas. Es un fragmento que define la metodología de la intuición según Nasruddin. Totalmente. Cuando el burro le pregunta, ya totalmente perplejo, cómo pudo saberlo si el análisis de datos falló estrepitosamente, Nasruddin revela el núcleo de su enfoque. No se hizo la pregunta con la mente, no teorizó sobre la etología de los reptiles. No buscó en Google patrones de movimiento en tortugas. Exacto. Se preguntó, ¿qué sentiría yo si fuera ella? Pero lo hizo, según el texto, como pregunta del cuerpo entero. O sea, esa idea de la pregunta del cuerpo entero a mí me vuela la cabeza. Implica que la empatía radical exige descender al barro. Literalmente, exige mancharse de la tierra húmeda del otro. Absolutamente. El observador externo, el analista de datos, mantiene siempre una barrera de bioseguridad emocional. ¡Qué buen término! Biocontexto a una realidad ajena. Nasruddin altera su propia percepción del mundo, altera su escala vital, para igualarla a la de la tortuga. Esto deja una enseñanza profunda. Es imposible comprender verdaderamente un sistema complejo o a otro individuo si uno se atrinchera en su propia óptica habitual. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, porque esta tensión entre lo evidente y lo oculto nos lleva a una situación donde entra en juego un concepto muy moderno: la rentabilidad y la utilidad. Un terreno peliagudo. Sí, llegan a un pueblo y conocen a un hombre que tiene muchas gallinas. Todas ponen huevos, excepto una. El dueño, con evidente desprecio, la llama la inútil y anuncia que la va a sacrificar para hacer caldo porque no le sale a cuenta mantenerla. Gastos contra beneficios. Matemáticas simples. Nasruddin observa a esta gallina apartada y, ante la estupefacción general, pide quedársela. El hombre se deshace de ella encantado, y el burro, que no da crédito, ataca con el pragmatismo puro y duro. Le dice: ¿para qué quieres una gallina que no produce huevos? La pregunta del burro tiene una lógica económica irreprochable. En un sistema transaccional, si un activo no produce el dividendo esperado, se liquida. Su único valor es residual, o sea, la carne para el caldo. Claro. Pero Nasruddin introduce aquí un nivel de sabiduría operativa que desafía esa inmediatez. Él confiesa abiertamente que no sabe para qué la quiere. Admite que no tiene un plan secreto ni ha visto ninguna característica física especial que justifique la decisión. Le responde al burro de una manera que desarma toda argumentación. Le dice: lo sentí como una pregunta sin respuesta todavía. Y eso me basta para no hacer algo irreversible mientras la pregunta sigue abierta. Brutal. Salva a la gallina no por un cálculo de beneficios futuros, sino por el respeto al misterio de lo que aún no se ha revelado. Y la ironía maravillosa del relato es que, 2 semanas después, esa misma gallina inútil empieza a poner unos huevos enormes de yema doble. Fíjate, este evento disecciona una lección vital sobre la naturaleza de la intuición. Se tiende a pensar que la intuición es una especie de visión de rayos X que entrega una respuesta nítida e inmediata. Como un superpoder. Exacto. Pero Nasruddin aclara que la intuición muchas veces no es tener la respuesta, es tener la inmensa valentía de sostener una pregunta abierta. Es la capacidad de tolerar la incertidumbre temporal. Esto tiene unas aplicaciones prácticas tremendas hoy en día para quienes nos escuchan. Pensemos en el entorno laboral, por ejemplo. Esto nos hace pensar en cuando un departamento de recursos humanos descarta automáticamente un currículum porque el candidato tiene un hueco de 2 años en su vida laboral. O porque no encajan en el molde perfecto. Claro. El algoritmo, el burro moderno, dice: no es eficiente, descártalo. ¿Cuántas gallinas inútiles, cuántos talentos atípicos terminan hechos caldo corporativo simplemente porque nadie tuvo la paciencia de sostener la pregunta abierta y ver qué podían aportar realmente? Es una analogía perfecta. Existe una ansiedad sistémica por llegar a conclusiones inmediatas. Todo debe ser clasificado, cuantificado y resuelto en milisegundos. Todo para ayer. Negarse a cerrar un juicio prematuramente, o sea, decidir no tomar una decisión irreversible hasta que la situación madure, es hoy en día un acto de resistencia intelectual.
Y precisamente porque este enfoque es tan contrario a la inercia habitual, el texto nos regala en su tramo final algo parecido a un método. ¿El manual de instrucciones? Exacto. Después de presenciar el caso del pájaro, la tortuga y la gallina, el burro pierde por fin su tono sarcástico. Bajo un árbol, asume sus propias limitaciones analíticas y lanza la pregunta clave. ¿Cómo se aprende a entrar en lugar de solo observar? Y Nasruddin desglosa este manual de la intuición en 4 reglas. Vamos a desgranarlas, porque no tienen desperdicio. La primera es la quietud. Le advierte al burro que debe dejar de tener prisa, porque la intuición no llega corriendo, llega cuando te quedas quieto el tiempo suficiente. Esta primera regla dinamita la ilusión contemporánea de que a mayor velocidad de procesamiento de datos, mayor es la comprensión. La mente analítica es ruidosa, siempre está calculando probabilidades. Si se está corriendo hacia la conclusión, ese mismo ruido interno ensordece las señales sutiles. Ya. La quietud es el requisito previo para que el agua turbia de la mente logre asentarse y permita ver el fondo. Pasamos a la segunda regla, que propone un cambio de paradigma radical. Sentir versus ver. Nasruddin instruye al burro a preguntarse ¿qué siento cuando estoy cerca de esto? Y remata diciendo que el cuerpo sabe cosas que los ojos no alcanzan. Espera, vamos a frenar un segundo aquí. Vale. Necesito una traducción de esto. Cuando oigo que el cuerpo sabe cosas, me suena esoterismo puro. ¿A qué se refiere exactamente desde un punto de vista más científico o psicológico? Se refiere a lo que en neurociencia y psicología se denomina inteligencia somática. Para explicarlo de forma muy sencilla, durante milenios de evolución, el sistema nervioso humano ha desarrollado la capacidad de leer el entorno de forma inconsciente. Captamos microexpresiones faciales, tensiones musculares en otros, cambios sutiles en el tono de voz o en el ambiente. Como un radar invisible. Exactamente. Toda esta cantidad masiva de información se procesa en el cerebro límbico y a menudo se manifiesta como una sensación física, un nudo en el estómago o tensión en el cuello. Antes de pensarlo. Mucho antes de que la corteza prefrontal, la parte lógica del cerebro, pueda articular un pensamiento con palabras. Descartar esa sensación corporal es tirar a la basura la mitad de los datos de supervivencia que nuestro cuerpo ha recopilado. Entendido. Es como cuando entras en una sala de reuniones y, antes de que nadie diga una palabra, ya sabes que ha habido una discusión terrible. No lo has visto, pero el cuerpo lo ha leído en el ambiente. Tal cual. Una lectura perfecta del contexto. Buenísimo. La tercera regla es la aplicación de la empatía radical que vimos con la tortuga. Entrar en la experiencia del otro. No la analices desde tu orilla. Hazte tortuga, hazte pájaro. Es la renuncia voluntaria a la comodidad de la distancia crítica. Analizar desde la propia orilla es un refugio seguro, pero hace que uno sea ciego a las corrientes traicioneras que mueven la otra orilla. Exige vulnerabilidad. Exige aceptar que la propia visión del mundo no es la métrica universal de la realidad. Y llegados a la puerta regla, el discernimiento. Distinguir lo que uno percibe de lo que a uno le enseñaron a ver. Y aquí las fuentes incluyen una metáfora demoledora. El patito feo no era feo. Era un cisne que vivía rodeado de espejos equivocados. Esta es, sin duda, la fase más compleja. Constantemente los seres humanos confunden sus propios miedos, sesgos cognitivos y condicionamientos culturales con la realidad objetiva. El dueño de la gallina miraba a través del espejo deformante de la rentabilidad inmediata. Discernir implica un ejercicio constante de limpiar esos espejos internos para intentar percibir el fenómeno en sí mismo, libre del equipaje que proyectamos sobre él. Pero claro, ante todo este despliegue de vulnerabilidad, al burro le asalta el terror de cualquier mente lógica, y pregunta con angustia, ¿y si me equivoco? La respuesta de Nasruddin es maravillosa por su honestidad. Acepta que el error es inevitable. Forma parte del proceso. Así es, pero lanza una advertencia que justifica todo el método. Dice, el que nunca entra, nunca sabe, y el que siempre analiza desde afuera, un día confundirá la sombra con el árbol y tomará decisiones de árbol sobre sombras. Tomar decisiones de árbol sobre sombras, qué imagen tan truda. Es una síntesis perfecta del peligro de la racionalidad desconectada, quien se fía exclusivamente de representaciones externas. Un gráfico de ventas, por ejemplo. O una estadística poblacional, o un diagnóstico superficial. Quien hace eso interactúa con proyecciones de la realidad, es decir, con sombras.
Si se toman decisiones estratégicas o vitales basadas solo en esas abstracciones bidimensionales, asumiendo que son el árbol completo, El golpe está asegurado. el fracaso estructural está garantizado. Y el cierre del documento demuestra que el burro, lejos de ser terco, es brillante cuando integra el conocimiento. Formula una analogía desde su propia estructura lógica, que deja a Nasruddin maravillado. Dice el burro, entonces la intuición es como tener raíces en 7 direcciones, no para no doblarse, sino para no romperse cuando la tormenta llega. Es una resolución sublime. El burro utiliza su capacidad de síntesis para entender que la intuición no es el rechazo de la lógica, sino la expansión del arraigo. Tener raíces en la lógica sí, pero también en la percepción somática, en la empatía, en la quietud. Claro, no depender de un solo pilar. Exacto. Un sistema rígido que solo confía en una métrica se quiebra ante lo imprevisible. Un sistema con raíces múltiples puede doblarse ante la incertidumbre sin colapsar. Y fíjate que al final Nasruddin reconoce que ese día el burro fue verdaderamente el maestro. Toda esta exploración se resume en la máxima final del texto. Quien observa desde afuera conoce la forma. Quien entra, conoce el alma. Queda claro para la audiencia que la intuición no es magia, es un estado de máxima atención empática. Y tras desgranar esta tensión entre el burro analítico y el Nasruddin intuitivo, esto plantea un escenario de cara al futuro que merece mucha reflexión. Totalmente. Si avanzamos hacia un mundo donde la inteligencia artificial se convierta en el burro definitivo, procesando volúmenes de datos inabarcables, tomando decisiones lógicas con una precisión milimétrica y optimizando cada proceso humano, ¿Qué nos queda? esa es la cuestión. Quizás el verdadero valor irreemplazable de la mente humana en las próximas décadas no resida en competir con la capacidad de análisis y cálculo de la máquina, sino en cultivar desesperadamente nuestra capacidad de ser Nasruddin. En saber cuándo sentarnos en la tierra húmeda. Sí, cuándo escuchar lo que el cuerpo sabe antes que los datos y cuándo tener la inmensa valentía de sostener una pregunta abierta en un ritmo frenético y en un mundo obsesionado con las respuestas automáticas. Esa es la clave. Esto hace que uno se pregunte cuál es esa gallina inútil o ese pájaro roto en nuestro propio entorno que estamos a punto de descartar simplemente porque aún no nos hemos sentado en silencio a su lado. Hasta la próxima inmersión.